Muchas gracias, Paz. Gracias a Job Madrid por contar con la Comisión Europea en España. Gracias por estar en esta conferencia. Como bien se comentó, me llamo Ana Rillo, estoy con Maribel Robles. Ambas trabajamos en la Comisión Europea en España y vamos a tener 30 minutos más o menos para hablar de lo que son las oportunidades profesionales en las instituciones europeas. Así que, bueno, lo vamos a hacer dinámico, así que si tenéis preguntas sobre la marcha, pues no dudéis en levantar la mano y, bueno, pues os contestaremos a las dudas. Trabajar para las instituciones europeas significa trabajar para, bueno, pues para numerosas instituciones que van desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, bueno, pues todas las instituciones europeas. Es importante saber que el 70% del empleo están en Bruselas y en Luxemburgo. Por lo tanto, si os decidís en emprender una carrera profesional en las instituciones europeas, es muy probable que os vayáis de España. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero es cierto que los puestos no solamente están en Bruselas y Luxemburgo, sino que también es posible trabajar en los Estados miembros, como es el caso en España. Tenemos oficina en Madrid y en Barcelona y también existen agencias en toda España. Por ejemplo, la Agencia de Control de la Pesca en Vigo o la Agencia de Propiedad Intelectual en Alicante. Por lo tanto, sí existe oportunidades de empleo también en España. Y además de todo ello, existe la posibilidad de trabajar en lo que llamamos el Servicio de Acción Exterior, que ya sería trabajar pues, en una delegación en países terceros. Todos los países que os podáis imaginar, México, Túnez, en fin, pues estamos en todo el mundo. Los perfiles que buscamos, tanto para prácticas, que también veremos hoy, como para oposiciones, son muy variados. Tenemos posibilidades para enfermeros, para juristas, para lingüistas, economistas, en fin, todas las carreras que podamos imaginar y también puede ser gente con grado, que tenga un grado, o gente que haya obtenido un FP. Por lo tanto, existen diferentes niveles de oposiciones. ¿A quién buscamos? En el caso de las oposiciones hay que tener nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de las prácticas es diferente, lo veremos a continuación, pero para oposiciones, ciudadanos de la Unión Europea, mínimo 2 lenguas oficiales de la Unión Europea, pues en nuestro caso aquí en principio pues sería el español, más otro idioma que tiene que ser una de las 3 lenguas de trabajo, que serían el alemán, el francés o el inglés, ¿vale? Con o sin experiencia previa, eso depende del grado de oposición que se convoque. Es posible presentarse a una oposición sin ninguna experiencia profesional y, como decía antes, pues para diferentes niveles de titulación. Los perfiles, bueno, ya no sé si me fui al revés, perdonad, sí. ¿Qué ofrecemos? Bueno, la verdad que trabajar en las instituciones europeas es, bueno, para los que estamos ya dentro, pues es un lujo por varios motivos. Existe posibilidad de formación continua y de hecho la formación es muy buena, la podéis recibir tanto en el lugar donde trabajáis como pues iros a Bruselas, por ejemplo, una semana para pues talleres de comunicación si estáis en el ámbito de la comunicación o talleres de uso de redes sociales, bueno, pues una multitud de posibilidades de formación. También apostamos por la conciliación de la vida privada y profesional, por lo tanto con bastante flexibilidad horaria, ¿vale? El tema de la remuneración pues también es interesante. Estamos hablo de memoria porque eso sí que no lo verifiqué, pero bueno, que los puestos de funcionariado deben de empezar en unos 3.000 y pico euros brutos al mes. Si os tenéis que ir de vuestro país de origen, se os aplica también un 15% por lo que llamamos porcentaje de expatriación. Sobre vuestro sueldo base, un 15% adicional. Es importante saber también que, claro, si trabajáis para las instituciones europeas es muy probable pues, que trabajéis con personas de diferentes nacionalidades. Estamos en entornos
multiculturales. Por ejemplo, en nuestra oficina, ¿qué nacionalidades tenemos? Italiana, portuguesa, francés, griega teníamos hasta hace poco, rumana, lituana. Sí, la verdad que hay Bueno, muy variado. Una gran variedad de perfiles. Toda la información sobre oposiciones, prácticas y demás perfiles está en lo que llamamos EPSO. La página EPSO, ahí vais a encontrar de todo. Vais a encontrar ejemplos de exámenes que se hacen para convertirse en funcionario, vais a encontrar puestos vacantes, vais a encontrar, por supuesto, las convocatorias de oposiciones que siempre se publican en el diario oficial de la Unión Europea. Bueno, vamos a empezar por las oposiciones y después hablaremos de las prácticas. Como decía, existe la posibilidad de presentarse como generalista, ¿vale? Con o sin experiencia. Si os presentáis sin experiencia sería lo que llamamos grado AD5, ¿vale? O podéis presentaros como especialistas en un sinfín de campos, como decía antes, puede ser en el ámbito de la ciberseguridad, puede ser en el ámbito del transporte, y los exámenes pues son ligeramente diferentes si os presentáis como generalistas o especialistas. ¿Cómo es el proceso de oposición? El proceso de oposición ha cambiado, ¿vale? Antes había una prueba en vuestro país de origen, pasabais unas pruebas en un centro de exámenes y después os ibais a Bruselas, se os pagaba el viaje ya si para la segunda fase, para ir a Bruselas a pasarte una serie de pruebas. Hoy en día las pruebas se hacen desde casa o donde queráis, vaya, podáis. Y es en un solo día, concentrado todo en un solo día. Tenéis una parte del examen que es eliminatoria, que serían las pruebas de razonamiento verbal, que ahora vamos a ver exámenes, verbal, numérico, abstracto. Como decía, o aprobáis o suspendéis. Aquí no se trata de sacar la nota más alta, ¿vale? Si suspendéis, digamos que ya no se corrige el siguiente examen. Si aprobáis esta fase, pasáis a la siguiente fase, que en el caso de oposiciones generalistas, pues sería de conocimientos sobre la Unión Europea. No hay temario, ¿vale? Es muy diferente de una oposición, digamos, a nivel estatal español. Aquí no hay temario, entraría todo. Es un examen tipo test sobre la Unión Europea. Si os presentáis en una especialidad, como por ejemplo hubo recientemente en el ámbito del transporte, pues van a ser preguntas sobre política europea de transporte. Una prueba pues especializada. Aquí sí importa la nota que saquéis. Hay que estar entre los mejores, ¿vale? Para aprobar la oposición. Y finalmente hay una prueba escrita que, bueno, suele consistir en que se os da, 2 semanas antes de la oposición, se os da una serie de documentos, bastantes, ¿no? Yo sé, unos 8 documentos, yo creo, más o menos. O 10 incluso. O 10 documentos. Tenéis que familiarizaros con todos estos documentos y el día del examen se os va a pedir, pues, hazme un resumen sobre todos estos documentos, o hazme un briefing, o hazme una noticia para una página web. Ahí lo que se quiere ver es vuestra capacidad de síntesis, de comprensión de textos, ¿vale? Como veis, y repito, es muy diferente de una oposición a nivel nacional. Aquí tenéis ejemplos de lo que sería la primera fase. Una prueba de razonamiento verbal es como esto. Se os pone 15 textos como estos seguidos y tenéis 2 minutos, 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, 2 minutos por texto para leerlo en diagonal. Hay que leer muy rápido y contestar pues cuál de estas afirmaciones es correcta, ¿vale? Esto requiere agilidad mental, pero todo eso se prepara, ¿vale? Hay que ensayar todos los días y acostumbrarse a leer muy rápido y bueno, pues contestar correctamente a las preguntas. Razonamiento numérico, lo mismo, 2 minutos para contestar a unos 10, 15, depende de la oposición, 10, 15 preguntas numéricas. En este caso se os pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la población media de estos países? Pues aquí hay que hacer cálculos bastante rápidos. Lo mismo, puede asustar, pero en realidad son unas 10 fórmulas que hay que conocer y luego saber aplicar bastante rápido.
Y finalmente, pues el tema de las secuencias de dibujos, de lógica, ¿vale? Unas 15 preguntas como estas que tenéis que resolver muy rápido y bueno, pues eso serían las diferentes pruebas eliminatorias. Una vez que habéis aprobado la oposición, pues entráis en lo que llamamos una lista de reserva y ahí comenzaría, pues o bien os contacta una institución para trabajar con ella o proactivamente sois vosotros que vais a contactar una determinada dirección general, por ejemplo, de la Comisión Europea, porque os interesa especialmente a lo mejor el tema de la agricultura, pues vais a ser proactivos para intentar trabajar en la Dirección General de Agricultura. Habría que pasar una entrevista para que bueno, pues se os conozca y bueno, pues se os pueda preguntar un poco, no es un examen, ¿vale? Pero que se pueda conocer al candidato y ya finalmente la contratación por parte de la institución. Os he puesto aquí un resumen de las próximas oposiciones. Son bastante técnicas en el primer caso, que se van a convocar en unos días, que ya en el campo de la investigación científica, en el ámbito del medio ambiente, de la ciberseguridad, ingenierías. Aquí sí se requiere experiencia profesional previa. Luego se busca traductores, incluido traductores de español, ¿vale? En una de 5, aquí no requiere experiencia previa. Y esta es la pregunta del millón: ¿cuándo se van a convocar las oposiciones generalistas? Posiblemente en el 2025, pero aún no hay nada publicado al respecto. Y vamos a ir ahora con el tema de las prácticas, que bueno, yo creo que es una excelente también oportunidad, por lo menos para conocer mejor el trabajo de las instituciones. Gracias, Ana. Yo, en mi caso, las prácticas diría que las conozco bien porque tuve la suerte de poder realizarlas entre marzo y julio de este año, o sea que las acabo de terminar prácticamente. Cualquier detalle, antes de que se me olvide, no dudéis en preguntármelo. Es verdad que vamos a hacer un poco de énfasis en la Comisión Europea porque es donde trabajamos Ana y yo y es lo que más conocemos, pero sí que quería deciros que existen en todas las instituciones, todas las agencias, todos los organismos, y como no existe una única plataforma, es cierto que hay que estar pendiente del portal de cada una de ellas para conocer sobre todo los plazos, los requisitos y bueno, más que nada en qué consiste cada proceso. Eso mismo lo que os decía, que no existe un único portal, sino que a través de la EPSO que os ha comentado Ana, o el portal de carreras de EU Careers, lo vamos a poder encontrar y existen de todo tipo. La duración suele ser de entre 5 y 6 meses, luego hasta un año, en función del organismo en el que os postuléis. Las becas de la Comisión Europea son las llamadas Blue Book, que como os decía son las que hice yo. Son 5 meses, se convocan 2 veces al año, se van a realizar entre marzo y julio o entre octubre y febrero. Son remuneradas en torno a 1.300 euros al mes, que está muy bien. No es un salario, sino que está considerado como una beca de estudios, en el sentido de que luego no hay que hacer lo que sería la declaración más tarde. Es una ayuda de estudios para que tú te organices como consideres. Además, yo, por ejemplo, que estuve aquí en Madrid, cuando había que hacer una formación en Bruselas, pues te dan una ayuda de viaje para pagar lo que sería transporte, alojamiento o manutención una vez que estás allí. Como decía Ana, lógicamente la mayoría de los puestos están en Bruselas o en Luxemburgo. Para los becarios creo que es hasta un 85-90%, pero luego, por ejemplo, como hice yo, puedes trabajar en las representaciones de los Estados miembros. Por ejemplo, en España sería en Madrid o en Barcelona, porque hay varios estados que tienen 2 sedes. España, Francia, Italia, Polonia también y Alemania. El resto solo tendrían una. Y luego también se puede trabajar en distintas agencias. Es verdad que hay un elevado número de solicitudes. Yo he llegado a escuchar 12.000 por convocatoria, pero luego hay mucha gente que tiene otras opciones, porque va a trabajar o está haciendo un máster. Entonces os animo a que eso no lo tengáis en cuenta y que probéis, que hay mucha gente que lo consigue a la quinta o a la primera o cuando sea, cada uno pues cuando le tiene que llegar. Son entre 1.800 becarios por año, varía según la convocatoria. Y bueno, yo creo que es una oportunidad muy interesante porque como cogen a gente con cualquier tipo de perfil, te va a permitir aprender un montón y es verdad que desde el primer momento estás plenamente integrado en la unidad. Entonces, pues todo el conocimiento más teórico que tú tienes, de verdad que te permiten ponerlo en práctica y sobre la marcha además vas descubriendo oportunidades muy, muy interesantes.
Para poder presentarse es necesario ser graduado, mínimo 3 años, lo que serían 180 créditos. Si estudias aquí en España, pues sería el grado de 4 años, pero en ese sentido, con tener un grado de 3 ya sería suficiente. La solicitud dentro del plazo muy importante, lo único que como los plazos varían, no me atrevo a daros fechas fijas, pero bueno, si lo consultáis, está siempre muy bien actualizado. Mínimo 2 lenguas de la Unión Europea, en este caso sería un C1 de inglés, francés o alemán, las lenguas de trabajo, y luego un B2 de cualquier lengua oficial valdría, o sea que en el caso del español pues ya lo tendréis cubierto. Pero cuanto más lenguas tengáis, mejor, si son 4, 5, 6, las que sean. Es verdad que difiere un poco de otras ofertas de trabajo porque no siempre nos van a pedir tener un título oficial. Por ejemplo, si habéis hecho la carrera fuera y habéis dado todas las asignaturas en ese idioma y tenéis un certificado que lo demuestra, pues sería suficiente. O luego con haber hecho diplomas de institutos oficiales de lenguas, pues también se cuenta como válido. Es necesario ser ciudadano de la Unión Europea, pero también existe un cupo de plazas para ciudadanos extracomunitarios. Evidentemente es un número más reducido, pero cada convocatoria existe esa posibilidad. No hay límite de edad, que también es muy interesante. Nosotros cuando empezamos había gente con 22 y gente con 40 que pues era becario igual que los demás. Y en ese sentido es una oportunidad que, pues, independientemente del momento profesional en el que estés, te lo puedes plantear. Y sí que es importante no haber tenido una experiencia de más de 6 semanas en las instituciones, ya sea en la propia Comisión Europea o, por ejemplo, en el Parlamento o en cualquier otra institución, pues para preservar esa igualdad, ¿no?, de oportunidades y que esté abierto a todo el mundo. Para presentar la solicitud sí que os recomiendo que os pongáis con tiempo porque es un formulario bastante largo, que yo lo descubrí de mala manera en el sentido de que no se guarda y a mí se me borró y tuve que volver a empezar. O sea que es recomendable ponerse a rellenarlo cuando ya tengas toda la documentación y tengas claro todo lo que te va a hacer falta. Como decía aquí, son muchos solicitantes, pero insisto, luego mucha gente desiste o tiene otras oportunidades. Y sí que es importante eso, tener los justificantes de todo lo que vayas a declarar. Hacen también mucho hincapié, por ejemplo, en las experiencias internacionales, que no hace falta que sea... Sí que recomiendan que sea mínimo 2 semanas de duración, pero por ejemplo, si habéis hecho un Erasmus, eso ya cuenta como experiencia internacional, o habéis hecho un voluntariado, o estuvisteis de intercambio con el instituto o en la universidad, pues todo eso cuenta y se valora mucho. Y luego, pues, experiencia profesional no va a ser un requisito eliminatorio, pero también pues es muy interesante toda la experiencia que podáis declarar, que sí que lo van a tener en cuenta. Cuando comprueban que eres un candidato apto, estás preseleccionado y a partir de ahí se abre un periodo en el que tú mismo te postulas hasta 3 ofertas. Sería una oferta cada semana en semanas consecutivas y ahí te van a pedir rellenar un escrito de unos 500 caracteres a nivel motivacional o para saber qué es lo que te gustaría hacer, que eso es común para estas 3 solicitudes que hay que hacer, y luego sí que hay que preparar una carta de motivación para cada puesto en concreto. Y luego, depende de a dónde te hayas presentado, puede ser que te cojan directamente o que te llamen para tener una entrevista. Y ya después, cuando acabas todo eso, pues estás seleccionado y es cuando empieza tu periodo de prácticas. Y luego sí que queríamos deciros que, para hacer hincapié en que existen otras oportunidades en otras instituciones u otras agencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo estuve mirando ayer, es verdad que es la que tiene la remuneración más elevada, porque suele llegar hasta los 1.600 euros al mes, siendo conscientes del coste de vida que hay en Luxemburgo, claro. También buscan perfiles muy variados de derecho, investigación, administración, y también tiene 2 convocatorias al año. Luego está la posibilidad de trabajar en la Secretaría General del Consejo, que este es un caso un poco especial porque trabaja tanto para el Consejo Europeo como para el Consejo de la Unión Europea, y también hay 2 periodos. En este caso sería en Bruselas. El Tribunal de Cuentas, que también tiene la remuneración más elevada, en Luxemburgo, igual 2 periodos al año y distintos perfiles. El Comité Económico y Social Europeo va a ser en Bruselas y en este caso ofrecen tanto prácticas de corta duración como de larga duración. También tenemos el Comité de las Regiones con un enfoque pues mucho más regional, que también va a ser en Bruselas con 2 convocatorias al año. Las becas Schuman al Parlamento Europeo, que las hemos puesto en amarillo porque son las que ahora mismo están abiertas, pero el plazo termina mañana. Entonces, si a alguien le interesa, hay tiempo para presentar la convocatoria, la solicitud, pero tendríais que hacerlo pues eso, antes de mañana. Al igual que ocurre con la Comisión Europea, la mayoría de plazas están en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo en este caso, pero también se puede trabajar en las oficinas regionales en los distintos Estados miembros. Y luego pues también hemos puesto el Defensor del Pueblo, pero insisto que están en todo el servicio, están en todo tipo de agencias o entes institucionales. Si escaneáis el QR, os lleva directamente al desplegable donde aparecen todas las ofertas
para que podáis consultar los detalles de cada una y los periodos de convocatoria. Y de verdad, cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos. Y no sé qué opinas, Maribel, pero salvo que tengáis muy claro que digáis, mi pasión sería trabajar para el Parlamento Europeo, mi pasión sería la Comisión Europea. De lo contrario, intentad echar solicitud para todas las instituciones. Total. Yo en mi caso me rechazaron, yo creo que 2 o 3 instituciones cuando intenté ser becaria y me dijeron que sí en el Parlamento Europeo. Yo no sé si tú habías echado varias o solamente la Comisión. Yo eché varias también, eché al Parlamento, al Comité de las Regiones y al Consejo. Pero ¿Te dijeron que sí todos? Es que la Comisión me dijo que sí, entonces ya luego el me olvidé resto de ya buscar. está. Pero por supuesto, luego además es que existe mucha movilidad entre las instituciones, que eso Ana os lo podrá decir. Hay gente que empieza en el Parlamento y cambia a la Comisión, o a la inversa, entonces te permite, a medida que avanza tu carrera, pues ir valorando qué te apetece hacer y cambiar un poco de área de trabajo. Eso es. Bueno, y existe la posibilidad de, además de las oposiciones, hay otro tipo de personal que llamamos, bueno, habría agente temporal, agente contractual. Os voy a explicar brevemente el tema de agentes contractuales. Agentes contractuales, hay perfiles, digamos, permanentemente disponibles. Ya mismo podéis, si sois graduados, graduadas, y no solamente, perdón, si también tenéis un título de FP, podéis ya mismo presentar vuestra candidatura para entrar en una base de datos permanente, ¿vale? Esos serían los perfiles que están continuamente disponibles y que vemos, por ejemplo, pues en el tema de comunicación, en el tema informático, el tema de ciberseguridad, finanzas, asuntos políticos, psicólogos, muchos perfiles diferentes. Y luego hay vacantes específicas. Aquí solo hice ayer un pantallazo de una serie de vacantes que hay, pero ahora mismo yo creo que hay unas 30 o 40 publicadas y aquí pues os he puesto los ejemplos que hay para que veáis la variedad de perfiles. Se buscan enfermeros, enfermeras para Luxemburgo, informáticos, tema de finanzas, tema de salud y seguridad, agente administrativo, diseñador gráfico. En este caso para, bueno, como veis, Bruselas, todos en Bélgica y varios en Luxemburgo, pero bueno, también hay posibilidad, como decía antes, de trabajar en agencias de cualquier Estado miembro. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿cuánto tiempo nos quedan? 15 minutos. Vale, para luego también tomar preguntas. Como decía, el proceso de selección es permanente, entonces hoy mismo ya podéis rellenar un formulario en línea, ¿vale?, donde se os pide una serie de datos para conocer vuestro perfil y tendríais a continuación que pasar unas pruebas. Son similares a las pruebas de oposiciones, el numérico, el verbal, el lógico y una prueba de conocimiento tipo test, ¿vale? No habría la tercera prueba de comunicación. Entráis en una base de datos si aprobáis y esa base de datos es válida dependiendo del perfil por el que os habéis presentado o 5 o 10 años. Es decir, una vez que habéis aprobado este examen os podéis presentar a puestos de agente contractual sin necesidad de volver a pasar el examen. Una vez superado, como digo, la prueba numérica y verbal y demás, tenéis una entrevista. Ahí probablemente habrá otros 4 o 5 candidatos que estén también presentándose a esa entrevista, dependiendo de la institución. Y si sois seleccionados, pues ya pasaríamos a la contratación. Es importante saber que si trabajáis en Bruselas, no es posible obtener un contrato indefinido. Va a ser un primer contrato de hasta 3 años y un segundo hasta otros 3 años. En total, 6 años. Eso es un poco un fastidio y bueno, hay mucho movimiento, digamos, para que estas condiciones cambien, ¿no? Para que no se encuentre la gente con, después de 6 años, pues tener que abandonar las instituciones. También es verdad que cuando os presentáis sabéis a lo que os comprometéis. En cambio, si trabajáis en una representación, como la representación en España o en una agencia, podéis lograr ser personal indefinido, una vez que se os haga la segunda renovación de contrato. Y ya muy rápidamente, para no abusar del tiempo, terminar puntuales, os queríamos hablar de una cosa que también es muy valioso y es periodos de voluntariado, porque el voluntariado pues, es una manera de también
de adquirir nuevas experiencias, competencias y a la vez poner a disposición de los demás las competencias que ya tengáis, ¿vale? ¿Tú has hecho un voluntariado alguna vez o no? De este tipo no, pero sí, de cualquiera os lo recomiendo. Si es este, muchísimo mejor, pero de verdad que luego además, aparte de lo que aprendes, se tiene muy en cuenta, que no todo es estar delante del libro estudiando. Sí, bueno, para mí ha sido lo mejor el voluntariado. Bueno, el voluntariado lo podéis hacer en muchísimos ámbitos, enmarcados en los valores de la Unión Europea, puede ser violencia de género, puede ser medio ambiente, acogida de personas refugiadas, patrimonio cultural, ¿vale? Se pueden hacer en algún país miembro de la Unión Europea o países terceros adheridos al programa, pues por ejemplo Túnez, ¿vale? Para personas entre 18 y 30 años, salvo en el caso de voluntariados en el ámbito humanitario, se permite hasta 35 años. Humanitario, pero por supuesto en zona de no conflicto armado, ¿vale? Por seguridad de las personas que vayan a hacer el voluntariado. La Unión Europea os ayudaría con varias cuestiones, se os cubriría el transporte de ida y vuelta al lugar donde vayáis a hacer el voluntariado, comida, transporte, hay una asignación diaria que bueno, suelen ser 4 o 5 euros, depende del país al que vayáis, apoyo lingüístico, de formación y sobre todo, bueno, sobre todo, no es sobre todo, pero una cosa importante, se os entrega un certificado y eso pues es muy valioso a la hora de luego buscar trabajo. ¿Cómo inscribirse? Todo sucede en esta plataforma. Hay una plataforma, ¿vale? Que bueno, veis aquí el vínculo, pero bueno, os ponéis en Google si no y ponéis Cuerpo Europeo de Solidaridad y llegaréis a esta plataforma. Ahí os podéis registrar sin ningún compromiso, ¿vale? Estáis en esta plataforma y luego os contacta una entidad, no tenéis ninguna obligación de aceptar la oferta que se os da. Y a la vez es muy valioso porque vosotros mismos podéis ver las ofertas que hay, vamos a ver ahora ejemplos, pero podéis ver ofertas que haya en ese momento. Bueno, esas son un poquito antiguas, pero os dan una idea, ¿no? de lo que podéis hacer. Podéis hacer un voluntariado en el tema del medio ambiente, en este caso era Hungría, y era de un mes. Podéis también hacer un voluntariado en el ámbito de la comunicación juvenil, que también era, bueno, aquí 2 meses, y esto era en Francia. Y otro ejemplo de voluntariado más largo, perdonad, porque eso no os lo dije, podéis hacer voluntariados cortos o voluntariados más largos. Aquí, por ejemplo, pues sería un año, era un año y era en Italia para apoyo a personas con discapacidad. Y bueno, eso sería todo.